la reproducción celular y asegura que esta célula nueva va a recibir una copia exacta de la información genética. Además, va a implicar coordinación precisa de eventos citoplasmáticos y nucleares que garantizan el correcto funcionamiento y continuidad de los seres vivos. Como vemos en la imagen, es todo lo que conforma el ciclo celular, lo que es la interfase y la fase M, que es la mitosis. En fases generales del ciclo celular tenemos la interfase y la división celular. Como ya dije, la interfase es ese periodo o fase de crecimiento celular. Y como podemos ver, es la fase más larga de la vida de una célula. Durante esta fase, la célula duplica sus componentes, especialmente su material genético, que es el ADN, y se subdivide en la fase G1, S y G2. También se incluye la fase G0, que es un estado de quiescencia. Y por otra parte tenemos la división celular. Como ya indiqué anteriormente, que la división celular es el proceso por el cual, a partir de una célula madre o progenitora, se forman dos células hijas idénticas a la progenitora. Y este proceso va a comprender lo que es la mitosis o de división del núcleo, y la citocinesis, que es la división del citoplasma. Y esto se le va a representar un breve periodo del ciclo celular denominado fase M de mitosis. Muy bien, como dijo mi compañera, la interfase va a abordar todo lo que sería o mayormente casi un 80% sobre el ciclo celular. En acá pues tenemos el primer entendimiento del crecimiento, llamado también GAP1 o fase 1. En acá pues, como dije, ¿no? se encarga que la célula empiece a crecer y empiece a desarrollar tanto las organelas como las proteínas para que empiece a dar el siguiente paso, que es la fase S. Muy bien, entonces tenemos, ¿no? Primero la célula aumenta el tamaño y la masa citoplasmática. Segundo, es que va a captarse señales, que ya hablaremos posteriormente, para que ésta empiece a prepararse para la fase S. Aquí mismo vamos a tener un punto importante, que se llama el punto de restricción o el punto R. Este punto de restricción pues, prácticamente nos va a decir que si es que la célula pasa a la siguiente fase o sigue continuando con el ciclo celular, o simplemente de que entra en un estado de reposo o en G0. Muy bien, como vemos, ya vamos a pasar a la fase S. Y en acá ocurre algo importante, que es el duplicado, la duplicación del ADN. Ya, entonces acá vamos a tener una cantidad de ADN. Pasando al inicio de la fase S, teniendo 2C, hasta el final que vamos a tener los 4C. Acá vamos a tener también la participación de las citrinas y las quinasas de citrinas. Acá la citrina A va a tener predominancia junto con la C de K2. Y asimismo, este también va a tener un rol, ¿no? O sea, tiene que verificarse que lo que ha replicado esté fielmente a la copia del fenómeno. Ya, muy bien, tenemos la segunda fase, o también llamada fase 2, GAP2, o ya, pues en acá, pues se va a preparar para la mitosis. Pues prácticamente acá tenemos que sintetizar lo que faltaba, ¿no? Los ARN complementarios y las proteínas. Asimismo, las organelas van a crecer, ¿no? Junto con el tamaño celular, justo para la mitosis, para que haga las dos células. Muy bien, acá también se va a verificar el ADN ya replicado, y también por último va a estar dominado por la citrina G. Asimismo, por último, ¿qué es la fase 0? Que no corresponde netamente al ciclo celular, pero sí es un estado de la célula, como su mismo dice, ¿no? Estado de reposo. O sea, la célula va a estar presente, pero va a estar, se podría decir, entre comillas, inactiva. Voy a continuar con lo que es el proceso que llamamos fase M, que vendría a ser la mitosis, ¿no? Este es un proceso en parte de la división celular en el que una célula madre nos da dos células progenitoras iguales. Entonces, tenemos que destacar que solo se realiza en células somáticas. Entonces, es un proceso que ocurre en células victorias de organismos pluricelulares. Entonces, por ejemplo, para organismos unicelulares, en el artículo se nos decía que por mitosis podrían generar nuevos organismos similares a este, pero para los celulares no se necesitaría muchísimo más complejos. Entonces,
cada cromosoma se puede comportar de manera independiente y el otro muy importante es que hay esta división del núcleo cariogenesis y la división del citoplasma citocinosis. También se nos mencionó en el artículo que la mitosis tiene una duración aproximada de 1 hora, en la cual en sus procesos, que son profase, metafase, anafase y telofase, la profase vendría a durar 36 minutos, la metafase 3 minutos, la anafase 3 minutos y la telofase 18 minutos. ¿Entienden? El primer proceso viene a ser la profase. La profase viene a ser determinada por lo que es la condensación de cromatina. Decimos que la cromatina la condensamos la enrollamos bien en cierto sentido para que al momento de estar, ¿no? Cuando pase por las siguientes fases, no se vaya a enredar, no se vaya a romper y podamos tener un proceso correcto de desintegrar. Desintegramos lo que es la envoltura nuclear. Por lo tanto, aquellos componentes de este van a entrar al núcleo y van a formar lo que llamamos el yugo mitótico. Esto es porque los microtubulos del citoesqueleto interfásico se polimerizan y comienzan a organizarse para formar el yugo mitótico. En la prometafase, que es entre la fase y la metafase, ya está dada como tal la desintegración de la envoltura y se forman los cinetocoros. Los cinetocoros vienen a ser aquellas estructuras del cromosoma ubicados en el centrómero como dos huequitos que van a conectar el cromosoma con lo que son las fibras de uso. En lo que es la metafase ya todos los cromosomas habían alcanzado lo que es su máxima condensación. Entonces, generalmente lo llamamos cromosoma metafásico, decimos que es en forma de X, o si es una adherida por medio del centroporo del centrómero a las fibras del uso. En esta fase también ocurre lo que es la alineación de cromosomas. Todos los cromosomas se van alineando lo que llamamos línea ecuatorial o placa metafásica. Entonces, los cinetocoros y sus microtubulos son aquellos que van a mantener cierta tensión, van a generar la tensión para que esto se pueda conectar de esta forma. Entonces, le llamamos fibras cromosómicas, aquellas fibras del uso que están unidas al cromosoma por los cinetocoros, mientras que lo que se tiene sin interrupción es un polo hacia el otro son las fibras continuas. Entonces, por ejemplo, tendríamos aquí estas fibras, aquí encontraríamos fibras cromosómicas y estas serían fibras continuas. Dentro de la anafase, entonces decimos que empieza cuando el centrómero se divide en dos, permitiendo que las cromátidas hermanas se separen. Como sabemos, un cromosoma tiene brazos cortos y brazos largos. Cuando estos se separan, decimos que se forma recién el cromosoma anafásico. Cuando decimos que generalmente tiene una forma de disco porque el brazo corto es pequeño y el brazo largo y ya de cierta forma. Entonces este proceso se le conoce como disfunción. La separación de las cromátidas hermanas se separan debido a la separación de los cinetocoros de las fibras del uso y cada cromática se arrastrada hacia un polo opuesto del uso mitótico. Entonces, ocurre una duplicación, 2N cromosomas a 4N cromosomas simples. Y la citocinesis se inicia en la anafase, pero recién va a ser visible en la telofase. Ya en la telofase esta va a incluir eventos que son esenciales, pero decimos que son inversos a lo que es la profase. Empezamos con la desaparición del uso mitótico. Los microtubulos del uso desaparecen y la cromatina se expande. Y recuperamos lo que en las profases se había desaparecido, que es la envoltura nuclear. Esta se forma alrededor de los cromosomas en los polos opuestos a partir de las membranas de retículo endoplasmático. Porque, como podemos ver, ya está ocurriendo lo que es la citocinesis y lo que formaban anteriormente el uso mitótico están volviendo a formar en lo que era la molécula. La reproducción de nucleolos es el que se forman en los núcleos recién formados, formándose a partir de organizadores nucleares de cromosomas. Entonces, ya como tal podemos ver el proceso final de la telofase. Ya tenemos dos células ciclos iguales. Ya habría ocurrido el proceso de citocinesis. Entonces decimos que en los animales la citocinesis se logra por la formación de un surco y la membrana se consigue como una línea contráctil de ADN y miosina. Y en las plantas requiere la construcción de una placa celular de pectina, el plasmoplasma. Ya, pero esto no está en el artículo. No, Ya, por eso yo les doy la bibliografía para que se sienten en el artículo. ¿Ya? Pues se ha reunido un joven ético de cromosomas en cada parte de la célula y los cromosomas empiezan a desarrollarse y vuelven a la evolución interfase. Bien.
mencionaron los compañeros, sigue con la regulación del ciclo celular. ¿Qué es la regulación del ciclo celular? Esta consiste en un sistema de vigilancia molecular que actúa como un procesador, la cual integra señales químicas, ello para decidir el estilo celular. ¿Cómo es ello? El sistema asegura que las transiciones, ya sea de pasar de G1 a S o de S a G2, sean discretas, rápidas y reversibles, puesto que problemas ocasionados durante el proceso de la transición entre fases pueden ocasionar o derivarían problemas como por ejemplo la oncogénesis o problemas tisulares. Siguiente, por favor. La importancia de la regulación garantiza que los procesos como la replicación y segregación se ejecuten en una secuencia lógica, es decir, que estos no pasen o no se desvíen del proceso normal, por lo cual están programados o bueno, las células o las proteínas las inducen para que no puedan salir de este proceso. El ADN debe duplicarse totalmente antes de que los cromosomas sean separados. Asimismo, el control es esencial para mantener una homeostasis tisular, esto como equilibrando la proliferación de las células mediante una desviación que lleva el nombre de apoptosis o muerte celular programada o senescencia. Sí, por favor. Ahora, ¿cómo se da este sistema de control central? En sí hay tres principales factores, los cuales se consideran para ello. Primero es la oscilación de las ciclinas y la CDK, que son quinanas independientes de ciclinas, el cual esto es el motor central que depende de la síntesis y degradación rítmica de estas proteínas, de estas ciclinas. Es decir, que las CDK, o bueno, las quinasas dependientes de ciclinas van a estar activadas por las mismas ciclinas y estas van a actuar en receptores o bueno, momentos específicos en la fase del ciclo celular. Siguiente es los umbrales críticos. El sistema no avanza de forma gradual, puesto que requiere una concentración específica, como por ejemplo la ciclina BSDK1, para que alcance un umbral máximo para que ésta pueda disparar la fase siguiente, o sea que se pueda dirigir o pueda darse la validación de que pueda seguir para la siguiente fase. En este caso, de la ciclina BSDK1 se ve entonces. Y la unidireccionalidad, que es el sistema que utiliza el complejo ATCC para marcar proteínas con ubiquitina. ¿Y por qué las marca? Para destruirlas en el proteosoma. Esto asegura que la célula no pueda regresar a una fase anterior y pueda provocar posibles errores. Siguiente, por favor. Las propiedades. En sí, esto funciona como interruptores bioquímicos, señales químicas continuas en respuestas finales, es decir, que puede activar también como desactivar una señalización o un proceso. Y esto evita que las células intenten replicar el ADN y dividir los cromosomas al mismo tiempo, por ello se había mencionado la secuencialidad que tienen que tener. Asimismo, una repetición. El sistema tiene redundancias. Si una vía falla, existen mecanismos compensatorios que mantienen la viabilidad del linaje celular. Es decir, que en caso de que alguna posible vía llegue a fallar, hay otra o alguna que pueda complementar aquel aspecto el cual ha llegado a fallar o se haya detectado alguna falencia. Siguiente. Ahora, ¿por qué es importante evitar errores celulares? En el sistema debe detectarse lesiones en el ADN antes de que pase a la fase S, puesto que las mutaciones serán permanentes. Algunas de estas son, por ejemplo, las alteraciones cromosómicas y la oncogénesis. En las alteraciones cromosómicas encontramos errores en la regulación de la mitosis que resultan en una segregación cromosómica defectuosa. Esto quiere decir, esto se da en la etapa de disyunción, cuando los cromosomas son arrastrados por su el cinetocoro hacia los polos opuestos, y a veces hay una disminución que no es equivalente, por lo que una célula puede quedar con un cromosoma extra o algún otro le puede faltar. Y ello derivaría a problemas como el síndrome de Down, entre otros problemas y está también la oncogénesis, que es la acumulación de fallos que permite una proliferación desmedida e independiente de señales externas, producto de un defecto en el ciclo celular. En sí, la producción de células cancerígenas, puesto que estas no han sido desviadas o inducidas a apoptosis y bueno, van proliferando sin control. Ante estos errores irreparables, el sistema de control debe ser capaz de desviar, como había mencionado, la célula hacia la apoptosis, con el objetivo de que pueda proteger la variabilidad del organismo multicelular, es decir, para que no llegue a afectar a las células continuas. Siguiente. Ahora vamos a hablar de una de estas formas de control, que son los puntos de control, también conocidos como checkpoints. Estos básicamente nos indican que durante todo el ciclo celular no es un flujo continuo, sino que más bien van a haber ciertos puntos donde se va a ver una pausa momentánea. Esto para hacer un monitoreo tanto del estado interno de la célula como de los factores del ambiente, que son los externos. Ahora, cuando no se da un ciclo celular que está controlado y se va en estos puntos de control, lo que va a pasar es que
conocemos como los tumores malignos. Tenemos tres puntos de control importantes. Primero, la restricción que se da entre G1 y S, que consta de tres necesidades que deben cumplirse sí o sí para pasar al siguiente paso, que sería la fase S, que sería primero verificar el tamaño de la célula, si eso es lo suficientemente grande o todavía necesita crecer. Segundo, son los nutrientes que se tienen. Si hay suficiente ATP para hacer el crecimiento, la duplicación del ADN. Y tercero es la integridad genética, es verificar si el ADN tiene errores o no. Ahora, al superar este escáner, el proceso celular es muy importante porque desde ese momento ya va a ser irreversible, es decir, que no se va a poder volver atrás. Y se va a seguir el proceso, y esto es un punto muy importante, ya que en estos casos, si no se hace un correcto control, es donde inician todos los problemas a futuro. El segundo punto de control es entre G2 y N. G1 y S. Este se da en tres puntos, en tres partes. Primero la reversión, que se da donde G1 temprano, donde la proteína del retinoblastoma va a secuestrar el factor de transcripción E2F y va a bloquear lo que es la fase S. ¿Qué es el E2F? ¿Cómo? ¿Qué es el E2F? ¿Qué significa? Lo van a explicar más adelante. Luego sería la fosforilación, que básicamente es cuando la célula prueba que se han cumplido las tres condiciones que ya se mencionaron antes, y se activa lo que es el complejo de la ciclina C y CDK, y se fosforila lo que es la proteína retinoblastoma. La ciclina D, de dedo. Sí. Y tercero, se libera, donde la proteína del retinoblastoma se inactiva. Inactivo libera la E2F, sirviendo lo que es la transcripción de las enzimas necesarias para la replicación del ADN. Siguiente. Luego, el segundo punto de control se da entre G2 y M. Aquí también se necesitan algunas verificaciones que se deben hacer. Primero, si la replicación se realizó completa, o hay alguna sección del ADN que debe corregirse. En caso de que haya alguna sección que deba corregirse, se van a activar ciertas proteínas que van a reparar esas partes de ADN. Y también se va a evaluar si el volumen celular, las organelas que se han replicado son suficientes para generar dos células hijas. Ahora, este ciclo, como ya mencioné, se va a detener si el ADN se encuentra dañado, y se van a activar ciertas proteínas que van a generar o preparar este ADN. Y el último punto de control es el punto del uso mitótico, que se va a dar en lo que es la metafase. Esto es importante, ya que no, a diferencia de los otros puntos de control, esto no es un punto de control químico que va a evaluar las condiciones, sino que se va a centrar en la física. Básicamente, si se encuentra el uso mitótico añadido de forma correcta en su protocolo de cada cromática, y en caso no se encuentre de forma correcta, se va a parar este evento para que se corrija correctamente. Y esto es muy importante, ya que en caso no se cumplen las condiciones, habrían casos de aneuploidías. Y este básicamente es un cuadro comparativo de los tres puntos de controles más importantes que tenemos: el G1LS, el G2LM y el M. Que básicamente, como ya mencioné, a diferencia del M del G2M y el G1S, es básicamente el control mecánico previo a la fase. Y y ahora mi compañero estaba mencionando sobre las ciclinas, sobre las ciclinas dependientes de disciplinas. Pero ahora, ¿qué van a hacer estas ciclinas y estas ciclinas dependientes de disciplinas? Bueno, lo que van a hacer básicamente son proteínas, pero más que proteínas hay que verlas como subunidades, ya que al unirse van a formar una macromolécula que viene siendo un complejo activo. Entonces, las CDK van a ser
subunidades catalíticas y las ciclinas van a ser subunidades reguladoras. Y aquí va a fluctuar de manera cíclica según la fase del ciclo celular. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme se avance la progresión del ciclo celular, van a aumentar los niveles de ciclina o van a disminuir. Entonces, aquí tenemos el complejo activo, donde una vez que se unan, van a dar entrada a la hiperfosforilación del retinoblastoma, como mencionaba mi compañero. Y bueno, existen varios tipos de ciclinas, igual de quinasa de disciplinas, pero con fines educativos me he gustado enfocar en 4, la B, E, A y B, y de la quinasa de disciplinas de la 1, la 2, la 3, la 4 y la 6. Siguiendo. Bien, entonces, ¿cómo hacer todo esto de que se van a unir en un complejo activo, van a hiperfosforilizar y de esa manera se va a dar la progresión del ciclo celular? Pues es fácil. Primero se van a dar la activación de factores de transcripción. Estos factores de transcripción van a inducir o van a estimular el gen de ciclinas. Este gen de ciclinas va a producir las proteínas ciclinas, que ya mencionamos, B, E, A o B, que son diferentes tipos, y a su vez, el gen de las quinasas de ciclinas van a producir quinasas de ciclinas, y estas se van a formar en un complejo activo. Al formarse en un complejo activo, genes supresores de tumores van a producir la retinoblastoma, y este complejo activo va a hiperfosforilizar al retinoblastoma. Al hiperfosforilizarlo, va a hacer que se desprenda del E2F, que va a ser lo que va a inducir el ciclo celular. Y el E2F viene a ser un factor de innovación para que se desarrolle la progresión del ciclo celular. Siguiente, por favor. ¿Cómo se llama? ¿Por qué se llama E2F? Porque es un factor de innovación. Ah, Factor de innovación. Ese es el nombre. seguro. Voy a preguntar a Alessandro. Y luego tenemos el ciclo celular y las ciclinas. ¿Cómo se va a relacionar todo esto que ya hablaron mis compañeros? Pues bueno, como les mencionaba, tenemos 4 tipos de ciclinas, predominantemente los más importantes. Viene siendo la ciclina D, la ciclina E, la ciclina A y la ciclina B. Cada una va a actuar en una diferente parte del ciclo celular. Por ejemplo, empezamos por la parte de T1. Tenemos a la ciclina D que se va a acoplar a la quinasa dependiente de ciclina 4 y la 6. Y algo muy importante que mencionaba el artículo era que aquellas células que se encontraban en T0 carecían de esa proteína ciclina D. Y esto se puede sustentar con base a esto. Luego tenemos este checkpoint que mencionaba mi compañera. Este checkpoint va a estar regulado por la ciclina E y que se acopla con la CDK2. Luego tenemos la transición de S2, de S a T2, que va a estar la ciclina A acoplada a la CDK2. Y por último, el otro complemento que viene siendo de T2 a la fase M, que se va a encargar de regularla, la ciclina B con la CDK1. Siguiendo. Ahora, muy brevemente vamos a hablar de las inhibidoras de la quinasa dependiente de ciclina, porque otros compañeros se van a explayar mucho más en lo que esto respecta. Se va a explayar en los diferentes tipos que existen, la P15, P16, P18, 19, 21, 27, 57. Entonces, hay que recordar que los complejos de ciclina van a hiperfosforilizar lo que viene siendo nuestro retinoblastoma. Y hay un Bueno, en realidad no hiperfosforila, ¿no? Es fosforila, ¿no? Sí, pero que a veces menciona que está hipofosforilada, que es su forma activa. La forma hiperfosforilada, ¿no? Porque esa no es una acción. La acción enzimática es fosforilación. Va a fosforilizar al retinoblastoma, y esto va a hacer que se inactive, soltando al E2F que va a estimular lo que viene siendo el ciclo celular. Entonces, los inhibidores de la quinasa dependiente de ciclina van a detener a lo que viene siendo nuestro complejo, lo van a inhibir. Y esto va a ser a través del gen P53, que le va a dar un estímulo a estos genes, a estas proteínas que se pueden ver acá, y le va a dar estimular. ¿Y esto qué va a hacer? Va a ser una cascada. El complejo de ciclina no se va a formar, el retinoblastoma no se va a fosforilar, no se va a permanecer unido a lo que viene siendo el P2F, y este no va a poder estimular el ciclo celular. Y bueno, otros inhibidores, como mencionaba, el P15, P16, P18, P19, P21, P27, P27 y más, que el compañero ya exponrá más adelante. Sí. Bueno, mi compañero Francisco ya explicó bastante sobre las ciclinas, pero vamos a ver un mecanismo de acción del complejo de ciclina de la CDK. Bueno, para poder entrar a un caso clínico, ¿no? Sabemos que para que ocurra la reacción clínica es una ciclina con una CDK. Entonces, en este caso, la ciclina D va a ser formada por 3 tipos de ciclina, que son la D1, la D2 y la D3.
y estas se van a unir a la CK46 para que pueda empezar el complejo activo. Luego vamos a ver que va a fosforilarse para relacionarse con el retinolestoma, que vendría a ser una proteína, y esta proteína va a ser como que activada relacionada con el CDK4/6, que va a ser, como dijo usted, va a fosforilar. Entonces, al momento de fosforilar va a liberar la E2F, que esta también se relaciona porque va a actuar con el gen 2, si no estoy mal. Y al momento de actuar en esta va a haber una producción de ciclo celular, que puede entrar en fase S, una liberación. Va a haber la replicación del ADN, la síntesis de nucleótidos y bueno, va a pasar a la fase S. Bien. Entonces, ahora vamos a ver qué relación tiene con el cáncer. Bueno, las ciclinas de la CDK controlan la división celular de manera distinta, como ya lo estuvimos viendo con nuestros compañeros. Sabemos que si hay una proliferación de ciclina D, va a haber un proceso que va a seguir avanzando, y como mencionó mi compañera, no es un proceso que no puede retroceder, por lo tanto va a seguir avanzando y va a generar, bueno, muerte consiguientemente. Entonces, la pérdida de la función de la proteína RB impide la proliferación celular. Por ello, las ciclinas y las CDK son totalmente importantes para las terapias contra el cáncer, porque también mi compañero mencionó que había algunas que podían impedir, como tienen sus grupos, las INK4, que vendría a ser la P21, P27, P57 y la CIPI, que vendrían a ser la 15, la 16, la 18 y la 19. Entonces, estas se van a relacionar también porque van a haber medicamentos que van a inhibir esto, o sea, relacionan con el CD4, pero los tipos de cáncer más relacionados son el cáncer de mama, que vendría a ser, según el artículo del porque era más un 50%, los melanomas y bueno, el cáncer de pulmón. Entonces, vamos a ver un caso clínico. Paciente menor de 52 años que consulta por presencia de una masa palpable en la mano izquierda de crecimiento progresivo durante 3 meses. En la biopsia diagnosticaba carcinoma bucal invasivo. Ese vendría a ser un tipo de cáncer, es el más común, dentro del 1%. Hace que la cantidad de linfomas van a ir avanzando y van a actuar contra los productos de la luz. Y bueno, dentro de la explicación, como ya lo había mencionado, las ciclinas D van a ir aumentando, va a haber una proliferación, las CDK van a tener una regulación con los factores que ya había mencionado anteriormente, y bueno, va a ir activándose estos genes porque la E2F va a ir avanzando. Va haciendo que de alguna u otra manera va a favorecer a la entrada continua de la fase S, evitando que haya un control. Y bueno, va a haber un crecimiento. Por eso les preguntaba qué es el E2F. No es una versión que se une al promotor Recuerden que no solamente en el núcleo es el ADN, sino que tiene una serie de componentes proteicos, enzimáticos, complejos metabólicos, complejos enzimáticos, que van a facilitar. Recuerden que eso no tienen ojos, oídos, sino alguien les tiene que dar la señal nuclear para que se produzca la transcripción de los genes. Este pertenece a un grupo que se llama factores de transcripción eucarióticos. O sea, solamente son factores de transcripción que existen en la célula humana, no existen en otras células. Por eso se llama factor de transcripción eucariótico número 2. ¿Ya? De esos hay varias subunidades, desde la unidad 1 hasta la unidad 8. Pero generalmente tiene esta actividad, la base, esa actividad catalítica la hace fosforilando a la proteína del retinoblastoma. Cuando se une, la fosforila promueve el pase de la fase G1 a la fase S. ¿Okay? Entonces, acá está demostrado en el caso clínico
que tiene que ver mucho con estos receptores hormonales, pero vamos a ver que eso es distinto también en el cáncer, porque estos receptores se activan, su receptor con el ligando. En el cáncer ya no es necesario que venga el ligando. El receptor, por una mutación, inmediatamente se modifica y se activa. Ya no necesita que el ligando lo estimule. Son esos tipos de cáncer en los cuales se pierde, digamos, la actividad molecular que pueda generar acción en este caso de la toma de esto, muy bien, a ver, ¿qué dice? Ahora que tenemos el factor promotor de la mitosis o MPG, y este como tal, sí, este va a ser el interruptor que inicie la mitosis al universo. Aquí vemos, como les dije que es el complejo proteínico encargado de promover esta mitosis. Una diferencia típica es una quinasa que modifica otras proteínas mediante la fosforilación cargando un grupo fosfato. Y está compuesta por la quinasa dependiente de ciclina 1, que es la unidad catalítica, la parte que vamos a precisar, fosforilizar. Y la fosforilar. Y la ciclina B, que es la unidad reguladora, como lo mencionó mi compañero, que va a ser quien la va a activar y su concentración va a ser variable cíclicamente a lo largo de la vida celular. Aquí vemos una imagen de cómo se mueve. Y ahora pasamos a la siguiente. Aquí, funciones de la mitosis, y esta obviamente va a ser el inicio de la profase. La integración de la molécula nuclear. Y el factor promotor de la mitosis fosforila las subunidades de los polos nucleares, provocando la identificación. Vamos a realizar fosforilizar las láminas que sostienen la membrana del núcleo. Como vemos en la imagen, aquí tenemos el núcleo y va a despegar la membrana nuclear, y adentro tenemos el material genético y como tal, ahí está empezando la mitosis, ya que eso es una característica de la profase, que es la desesperación del núcleo. Y ahora pasamos a la siguiente. Claro, con eso estamos señalando de que la primera fase de la mitosis, que es la profase, donde se desintegra la membrana nuclear, no es un proceso mecánico, es un proceso molecular. Es un proceso donde existe activación de estas quinasas dependientes de ciclina. La ciclina, ¿qué ciclina es? La ciclina B. B. Okay. Entonces, el blanco terapéutico para la mayor parte de tumores debe ser frenar, por ejemplo, en esta etapa, a este complejo de ciclina B y la CDK. ¿Qué CDK es? Creo que es la 4 y la 6, ¿no? La 1, ¿no? La CDK, la quinasa B. Y ahora tenemos aquí el ciclo orbital, como lo decimos, aquí tenemos que el factor promotor de la mitosis asegura que el ADN se repite solo una vez. ¿Eso cómo lo va a hacer? Lo va a hacer fosforilando otros factores, como la CDT1, la CDC6, que son quienes inician la duplicación del ADN. Luego tenemos la finalización del ciclo en la fase T1 temprana. Este factor es degradado por el sistema de proteosomas. El proteosoma va a ser un complejo molecular compuesto por 28 subunidades y va a realizar la función de proteólisis. Va a degradar esas proteínas, va a degradar la ciclina B. Y en consecuencia, al desaparecer el factor promotor de la mitosis, otras enzimas como las fosfatasas eliminan a los fosfatos de los factores de replicación, permitiendo que el ciclo comience de nuevo en la fase S. Y aquí podemos ver un cuadro donde vemos el ciclo de replicación de la ciclina, como lo mencionaron mis compañeros, va variando de cada uno acorde a su orden en la división celular. Si es que algo de eso se ve alterado, podemos entrar en un tumor como el mencionado. Y ahora, vamos a ver. Pasando a la experiencia de la regulación molecular, encontramos la proteína, iniciando por el cielo del cromosoma redondo, la encontramos en el cromosoma 13 sobre el largo, específicamente en el locus 13Q, y ese gen se codifica para una fosforilidad. Eso se codifica para una fosforilidad nuclear de 510 denominada proteína receptiva.
Se divide en 4 partes. En esta la fase de reposo, la proteína no fosforilada, vamos a poner el término de hipofosforilada. Junto con el factor de transcripción enzimítica 2, un activo, luego se va a referir la señal de inicio, que ya son las enzimas las enzimas 4 y 6. Que fosforilan a dicha proteína de retinol. Luego vamos a puntuar este punto de recepción, en el cual ya se va a dar la completa liberación del factor de transcripción enzimítica 2 y la activación de la ciclina por medio de la producción de la ciclina E y la y luego ya se da por el conjunto de la población. Ya eso ya sea lo que se dice en la diapositiva anterior. Encontramos a la proteína de la no fosforilada junto con el factor de transcripción periódico tipo 2. Cuando esta proteína de la encapsula este factor de transcripción, no se llega a la proteína C nativa de transcripción y por ende no pasa el punto que es la C. Pero esta recluta a las histonas de estas ligasas y proteínas de remodelación para poder completar la cromatina. Luego, por medio del factor de crecimiento o señales externas genéticas de tipo Dios, se da la activación de la citosina y existen 3 y supones. Y junto con la quinasa de la citosina 46, ya se fundan y comienzan a fosforilar parcialmente lo que viene a ser la proteína de los y es por eso que se da la proteína de la regulación del coco, factor de transcripción del tipo 2 y activa a la ciclina E. Y está junto con la quinasa número 2. Bueno, ya todo este producto se funda y completa la fosforilación de dicho complejo. Y justo esta completa fosforilación se da en el punto R o punto de restricción, que una vez que se da todo eso va a liberar totalmente al factor de transcripción periódico tipo 2 y esto se va a separar por una vez de la proteína de retinol y el ciclo celular de transcurso pasa a la fase S. Como se menciona, las células intermedias de estímulos externos como el crecimiento y entra inevitablemente a la fase S. Vamos a las señales inhibidoras. Vamos a ver que esta es un punto de convergencia entre el control del ciclo y la regulación de la metastasis celular en la proliferación, la diferenciación y la senescencia en el crecimiento celular. Vamos a tener dos familias, la familia MIG4 y la inhibidora de quinasa 4. Sus componentes principales son la P16, pero también incluye la P15, la P18 y la P19. Estas se van a unir específicamente a las unidades del complejo de quinasa de disciplinas como el 4 y 6, impidiendo físicamente que se compleje la disciplina D, así impidiendo la fosforilación de la proteína RB, manteniendo la cicla en reposo hasta que esté preparada. Y también tenemos la familia C, sus unidades principales son la P21 y la P23. Algunos añaden la P53, pero esta debería ser de guardar en nombre, que sería la P53 la que va a actuar a los P21 y P27. Esas van a dividir a casi todos los complejos del ciclo. El CDK1, 2, 4 y 6. Estas van a abrazar al complejo de disciplinas CDK ya formado por los sucesos activos. Y esas pueden tener ciclo en casi cualquier fase. La P1 y la S y la P2. Bien. Ahora, el control de daño con el ADN Rocheco. Este es el sistema de biovigilancia activa con sus funciones de detectar errores en la secuencia genética antes de que fueran permanentes. Esto va a empezar con el ADN y el RR, o ataxia de la angiectasia mutada, y la ADR y la ataxia de la angiectasia relacionada con la P3. Estas, ante un daño genético, la proteína P53 va a dejar de degradarse y se acumula en el núcleo. Después, esta P53 lo que va a hacer es activar la P21, ordenando la producción demasiada de P21. Luego va a haber la P21 se va a ajustar a la CDK1A S en este caso, que sería la CDK2, disciplina E, lo que vamos a capacidad de fosforilar
para luego detener el ciclo de la transición de gen a S, aunque tiene un daño. Ahora, va a haber dos casos. En el caso de que se repare ese daño, la célula va a volver a su sitio celular. Pero en el caso de que ese daño sea irreparable, se va a inducir apoptosis para evitar la propagación y la replicación de las células cancerígenas. Ahí este checkpoint son muy importantes porque es como si la célula tuviera que catalizar las funciones básicas o mínimas que le requieren para que pase de una fase G1 a fase S, de la fase S a la fase G2, de la G2 a la fase M. Entonces, una de esas proteínas muy importantes que controlan el daño ADN es justamente la proteína P53. ¿Ya? La proteína P53 lo vamos a ver cuando hagamos oncogenes. Pero en realidad es una proteína supresora de tumor. Ya sabemos nosotros que por prevalencia en el Perú la principal causa de cáncer es en la mujer, el cáncer de cuello uterino, ¿cierto? Y el cáncer de cuello uterino está directamente relacionado con la presencia del activador biológico que es el virus del papiloma humano. ¿Sí? Y ese virus del papiloma humano es un virus de transmisión sexual, de alguna manera lo que hace es modificar, va a crear una mutación a nivel del cuello uterino en la producción de la proteína P53, el virus. Y de esta manera es uno de los mecanismos por los cuales genera la formación de un cáncer uterino. ¿Okay? La vacuna lo que genera es un bloqueo de la actividad biológica del virus. El anticuerpo que protege la vacuna va a generar que no haya el punto de ingreso para que el ADN de ese virus no ingrese a la célula epitelial. De esta manera promueve la prevención y la aparición de cáncer de cuello uterino. Entonces, para que ustedes se den cuenta cómo es que en la mayor parte del tumores, cáncer, oncogenes, todo eso, el conocimiento y la destreza de los checkpoints que desarrollan el ciclo celular ayudan fundamentalmente en algunos casos a que el desarrollo sea lo más fisiológico y normal. Ahora estamos aprendiendo de que es un complejo enzimático, del cual depende una ciclina y depende un fosforilador, que en este caso es la quinasa, que se llama quinasa. Todo lo que es quinasa son fosforilados. ¿Okay? Entonces, nos permite ver cómo es que estos complejos en algunos casos facilitan y en algunos casos bloquean el traslado de una fase de la mitosis hacia otra. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ahora vamos a entender todo lo que hemos escuchado de mis compañeros. Se relaciona con la oportunidad que debe ser hacer personas de lo que nos hablar acerca de ello. Bien. Primero entendemos que el término cáncer va a englobar muchas enfermedades que se caracteriza porque esa célula cancerosa no va a poder dejar de dividirse, es decir, no va a ser muy continua, en el cual se puede llegar a pasar a otros tejidos. Por eso aquí los células normales se dividen y mueren durante un periodo de tiempo programado. Sin embargo, la célula cancerosa o tumoral pierde la capacidad para morir y se divide casi sin límite. Tal multiplicación va a dar un número de células que llaman masas, denominadas tumores con cáncer, que al expandirse pueden destruir y también pueden sustituir tejidos que están normales. ¿Cuál es la relación del cáncer desde el punto de vista del ciclo celular? El que se va a originar mayormente cuando se va a perder ese control de regulación en el ciclo celular, en el cual mutaciones en el ADN pueden afectar a las proteínas encargadas de controlar este ciclo, la cual va a permitir que esa célula se siga dividiendo y no pueda parar. Es justamente lo que vemos en esta imagen, en donde las células cancerosas se están dividiendo sin parar.
se va a dividir de manera rápida y continua, en el cual se va a perder totalmente el control del sitio celular. Va a ignorar los puntos de control que normalmente detienen cuando uno ADN se encuentra cargado. Esas células cancerosas van a evitar lo que son la apoptosis y no van a responder señales inhibidoras, lo que va a permitir sobrevivir a formarse mutaciones y continuar multiplicándose. Como consecuencia, esto va a formar lo que son tumores que van a crecer de manera generalizada y pueden invadir los cercanos y en etapas más avanzadas diseminarse a otros órganos mediante la metástasis. Y aquí vemos una imagen de lo que acabo de hablar acerca de tenemos que ver una célula cancerosa que es diferente a la nuestra, que es de color morado. Esta célula se va a empezar a dividir y si sigue dividiéndose mucho se puede ir a otros tejidos, que es donde está. Según los estudios más que todo del artículo que el profesor nos envió, la maquinaria del ciclo celular es uno de los principales blancos de la carcinogénesis, ya que su alteración permite que células escapen de los mecanismos de control y mantengan una división continua, dando inicio a lo que es el cáncer. ¿Qué falla para que se pueda ocasionar el cáncer? Primero, va a ser los fallos en el punto de control, los checkpoints, que ya se comenzó. También en la activación de genes supresores tumorales, que son dos, y la activación excesiva de ciclinas y CDK. En el caso del fallo en el punto de control, aquí no se va a detectar el error, y si no se detecta el error, no va a poder detener el ciclo celular. En el caso de la activación de genes supresores tumorales, acá destacan dos, que es el T53, que se conoce como el protector genoma, y la proteína RB, que es el inflamazón. Esta van a dejar funcionar, entonces, como ya dejan de funcionar, no van a poder tener el ciclo celular si hay una falla. Y en el caso de activación excesiva de la ciclina y CDK, se acelera el ciclo celular colocando división celular rápida y sin control. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que comentó mi compañera Rosa en resonancia molecular oncogenes y genes supresores. Tenemos a los genes supresores tumorales, que son genes que normalmente van a frenar la división celular o inclusive normalmente de células dañadas. Entonces el cáncer ocurre cuando estos genes supresores tumorales no están activos. Y por otro lado tenemos a los oncogenes, que son genes normales que promueven el crecimiento, como las ciclinas o las CDKs. Si mutan y se vuelven muy activas, pasan a llamarse oncogenes, obligando a que la célula se pueda dividir sin parar. Entonces, acá podemos hacer una analogía en la que el cáncer va a surgir cuando el acelerador se quede pegado y los frenos dejen de funcionar, es decir, los oncogenes se convierten en genes y los genes supresores tumorales no están funcionando. ¿Sí, por favor? Y tenemos oncogenes moleculares, la proteína P53, que va a detectar los errores en el ADN causados por agentes externos que sean radiación o químicos, y va a detectar el daño. Si detecta daño, se va a activar la P21, que va a inhibir, va a ser un inhibidor de los CDKs para que la célula no entre en la fase S. Y para así poder reparar el ADN dañado. Si no se repara el ADN dañado, la P73 va a ordenar la apoptosis, ayudar activando los genes como PAS, que es un gen pro-apoptótico que se encarga de regular estos procesos. Como dato clínico, tenemos que la P53 es el gen más alterado del cáncer humano, que está presente en el 70% de los casos. Y tenemos la proteína PRB. Esta va a actuar como digamos una aduana en la fase 1. Su trabajo va a ser secuestrar a los factores E2F, impidiendo que se activen los genes de la fase S. Si la PRB se pierde o se encuentra inactiva, la E2F va a quedar libre permanentemente, lo que va a disparar la duplicación del ADN de forma incontrolable. Y ahora, ¿cómo se conecta esto con las ciclinas CDK? La hiperfosforilación de la PRB, un exceso de ciclinas de CDK4-6 mantiene el PRB inactivo, permitiendo que la célula ignore los controles de parada, y la pérdida de inhibidores CK-S. En el cáncer es común la ausencia de P16 o P21, lo que deja las sinapsis libres para activar el ciclo cicleno. Entonces, como resultado, tenemos una célula que no conoce puntos de control, ciclos de parada, y encima está condenada a un ciclo perpetuo. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los receptores nucleares. Los receptores nucleares son factores de transcripción dependientes del plasma. Estos son
de aproximadamente 48 miembros que se pueden ver en esta tabla de acá, y estas se encargan de traducir la señal química, que es la que da el ligando. Son importantes para la homeostasis metabólica, el desarrollo embrionario, la diferenciación celular y la reproducción. Estos tienen dominios estructurales en los receptores. El dominio AB o dominio N-terminal es un dominio que se podría decir que atrae a las proteínas para que se inicie el proceso de transcripción. Luego tenemos al dominio C, que es el dominio central y es el más conservado. Este tiene unas manos que hacen que se sujete al ADN, por eso también se llama unión al ADN, y tiene unos dominios motivos estructurales que son los dedos de zinc. Estos son proteínas en espiral que están unidos a un átomo de zinc que precisamente hace que se unan al ADN en unas zonas llamadas elementos de respuesta a hormonas. Luego tenemos el dominio D, que es una región de bisagra que se podría decir que es una conexión entre el dominio C y el dominio ES. Este lo que hace es que se pueda acomodar el receptor al ADN para que pueda empezar otra vez con el proceso de transcripción, y este contiene una señal de localización nuclear para que ya por fin el receptor pueda cruzar la membrana. Y por último tenemos al dominio EF o unión al ligando. Esto se podría decir que es como un bolsillo en el que está perfectamente creado para que se una al ligando y la función de transactivación. Y luego tenemos las dinámicas. Hay dos vías, la vía genómica y la vía no genómica. La vía genómica es la clásica, es la lenta, y se realiza cuando el ligando se une al dominio LBD, haciendo que se produzcan nuevas proteínas, iniciando la transcripción. Pero si nuestro cuerpo necesita una respuesta más rápida, tenemos a la vía no genómica. En esta vía no genómica se utilizan receptores que no entran directamente en el núcleo, sino que están en la membrana de la célula, y usa segundos mensajeros, sinasas y vías dependientes para que recién puedan llegar al núcleo. Pero para iniciar la transcripción o la expresión genética necesitamos de la cromatina. Y la cromatina tiene dos tipos de controles, que son los coactivadores y los correceptores. Los coactivadores son cuando se produce la secreción de las histonas, haciendo que la cromatina se relaje y pueda ser viable para la expresión génica. En cambio, en los correpresores no ocurre eso, ocurre lo contrario, que es la desactivación de las histonas, de modo que se compacta más la cromatina y la expresión génica se reprende. Ahora, si queremos parar el proceso o la señalización, es necesario realizar la exportación nuclear. Y esta exportación nuclear la podemos realizar principalmente de dos formas: por la exportina 1 y por la calreticulina. La calreticulina comúnmente es utilizada en el retículo endoplasmático, es una proteína que se va a unir al calcio, pero en este caso, en el caso de los receptores nucleares, esta va a hacer que en el dominio que precisamente se une al ADN se va a posicionar esta calreticulina, haciendo que el receptor ya no esté unido a ese dominio y pueda exportarse el receptor. En cambio, por otro lado tenemos las exportinas 1. Estas exportinas 1 lo que se encargan es como de exportar. Es decir, que si bien tenemos señales que hacen que el receptor entre, también hay señales que hacen que el receptor salga. Esto se le conoce como señales de exportación nuclear. Esta exportina 1 va a reconocer estas señales uniéndose al receptor y sacándola fuera. Ahora, si este receptor va a ser reciclado si es necesario o va a ser degradado de no ser. Y ese sería un resumen de lo que un paciente de 58 años es diagnosticado con cáncer tras presentar pérdida de peso y fatiga. En los estudios se observa un crecimiento celular acelerado con múltiples células en división. El análisis molecular revela daño en el ADN no reparado, alteración en proteínas regulares del ciclo celular y activación constante de complejos que promueven entrada o mitosis. Además, se identifica que la célula no responde a señales inhibitorias y continúa proliferando pese a condiciones desfavorables. La pregunta es, ¿qué alteración del ciclo celular implica mejor la proliferación controlada observada en este paciente? A. Activación persistente de complejos y finas de puntos de control funcional
control del ciclo celular, aumento de la actividad del mecanismo de reparación del ADN durante la fase o de disminución de la expresión de ciclinas con retraso en la transición T1. La inactivación de genes transmisores tumorales acompaña la B. ¿Por qué? Los demás hablan acerca de los complejos ciclina CDK y esto más que nada está relacionado con los puntos funcionales de la transcripción del ADN, la transcripción del ADN y su previa replicación. Mira, ¿qué hace la P53? Como explicó mi compañero en la P53, La P53 manda al desvío el complejo quinasa y ciclina si es que el ADN está dañado. Claro. ¿Qué dice ahí? Miren, el análisis molecular revela daño en el ADN no reparado. ¿Está ahí? ¿Qué es la P53? Es un gen supresor de tumor. ¿Ya? Muy bien. ¿Ahí falta? Y ahora pasamos al segundo caso clínico. Vemos que en el tratamiento del cáncer de mama con receptores hormonales recíclicos se utilizan fármacos como el palbociclib, considerando que este medicamento actúa bloqueando la progresión de la fase G1 del ciclo celular. La pregunta sería, ¿cuál es el mecanismo de acción a nivel molecular? Tenemos una primera alternativa que es estimula la degradación de la ciclina B durante la mitosis, impidiendo que la célula complete la división celular. La alternativa B activa de forma directa el gen P53, forzando a la célula tumoral a entrar en una fase de reposo permanente para reparar daños en la ADN. La alternativa C inhibe las quinasas CDK4 y 6, impidiendo que se unan a la ciclina D. La alternativa D bloquea la síntesis de la ciclina A en la fase S, deteniendo la replicación del ADN y activando inmediatamente la apoptosis por la vía de las caspasas. A ver, cuenta. La D. La D. La B, a ver qué es. No lo pongas esto ahí. Ya, entonces, primero nos dice que su mecanismo de acción va a ser lo que va a actuar bloqueando la progresión de la fase G1 de la ciclo celular. Entonces, si recordamos, tenemos G1, fase S para G2, y de la fase G2 para la fase M, que sería otra ciclina, y el que medio sería otra ciclina. Esta sería la ciclina B, la ciclina E, la ciclina A y la ciclina B. Entonces, si directamente va a afectar a lo que viene siendo la progresión de la fase G1 del ciclo celular, lo que inhibiría vendría a ser de las quinasas CDK4 y 6 que se van a acoplar y se llegan. A ver, mira, por ejemplo, la ciclina B, ¿cómo se llama la ciclina B? Es una proteína. Esa proteína, ¿quién la cataliza? ¿Quién la metaboliza? Una vez terminada el ciclo celular, normalmente son degradadas, ¿no? Con eliminar. Entonces, no hay un medicamento que haga este proceso porque es un proceso biológico, ¿no? Por lo tanto, la primera alternativa no hay un medicamento que estimule la degradación de la ciclina. Por eso es que la primera no va. ¿Okay? Segundo, dice, activa de forma directa el gen P53. La única forma de aumentar la actividad de la P53, ¿cómo sería? A través de, como mencionaba el compañero de ATM. Hay diferentes factores que pueden estimular la actividad. Digamos, en macro no se puede hacer eso, porque el gen de la P53, ¿dónde está? Está en el ADN. Y hasta el momento, si no hacemos manipulación genética o no hacemos ingeniería genética, no podemos promover que el gen de la P53 se multiplique de forma exagerada. ¿Ya? Es más, hay una enfermedad que se llama la enfermedad del infraumeni, porque no es deficiencia de la proteína 53, pero no es que no hay, es una proteína aumentada, pero que se multiplica de forma exponencial. Pues tampoco el hecho de que aumente la producción va a considerar el aspecto. ¿Ya? Sigue siendo un tema molecular. El medicamento no hay. La letra D dice bloquea la síntesis de la ciclina en la fase igual, o sea, no existe un medicamento que
tenga que frenar la activación de su gen, la lectura de su RNA mensajero y la síntesis de su proteína. No existe. En cambio, la quinasa sí, hay fármacos que están dirigidos contra la acción de las quinasas. Han visto que estas fosforilan, entonces las van a mantener inactivadas. Ahora, una CDK, una quinasa de penicilina unida a su citrina, mientras no la fosforile, no hay actividad biológica. Ahí sí explicaría por qué es el palbociclib. Hay los más antiguos tenemos el erotinib, ¿no? Dasatinib, son inhibidores del grupo de quinasas de penicilina. ¿Qué más? Una paciente de 24 años con antecedentes familiares de neoplasias es hablada por la formación de una sucesora cómoda. El estudio genético revela una mutación generada en el gen TP53 que codifica para la proteína P53. Al analizar las células tumorales, las respuestas a la reacción ionizante que causa roturas en la rodilla del ADN, se observa que, a diferencia de las células sanas, estas continúan incorporando nucleótidos y avanzando hacia la fase S sin mostrar un arresto significativo de la fase I. La pregunta es, ¿cuál es el mecanismo molecular que explica la falta de degradación del ciclo celular en esta paciente ante daños del ADN? La letra dice que sería la inactivación del complejo ATC-C, lo que impide que las ciclinas de la fase G1 sean degradadas a tiempo por el proteasoma. Dice que la incapacidad de inducir la expresión de gen de la P21 lo que deja a los complejos ciclina CDK activos para continuar la progresión del ciclo. La C, una sobreexpresión de la familia de proteínas IN4 P16 que se debe a la fosforilación de las proteínas RB y la liberación del factor I2G. Y la D, un fallo en la retroalimentación negativa que impide que la ciclina B se una a la CDK4 usando la célula de entrada en la bacteria. ¿Cuál es la respuesta? No, retroceder a esta proteína P53. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la referida a la P21. Si la P21 no puede generar, o sea, no puede hacer que la P21 se active, lo demás va a seguir, o sea, va a seguir, van a saltarse este checkpoint. Correcto. ¿Hay otro más? No. Listo, chicos, está bien, está considerando bien la parte metodológica. Los que hacen la segunda unidad, vamos a colocar dos casos clínicos, pero de Thompson, ¿ya? Ahí sí, en ese caso sí, de Thompson, si ustedes pueden expandirse, pues no buscar la literatura. Para este tema, más bien la literatura es central y puntual. No existe otro artículo que haya salido hasta el momento donde explique claramente cómo es que estas moléculas que son las ciclinas tienen que ver con la activación de los puntos de control de la mitosis. No hay otra revisión mejor que estas las que hay, ¿no? En cambio, van a ser las segunda unidad si vamos a poner casos clínicos de Thompson y ahí se pueden investigar la enfermedad de Huntington, por ejemplo, la enfermedad de Raynaud, el síndrome de Pierre-Manitou, porque no hay a buscar, ¿no? Qué pasa con la proteína, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el músculo, etc. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, algo para el
Lo de la tarea académica no está claro, ¿no? Sí, pero tendríamos que hacerla en el examen. También me preguntaron, bueno, la verdad que yo no escuché sobre el resumen. No, resumen. O sea, lo que está en la aula académica, eso lo imprimen y eso lo entregan en la bandeja también del aula virtual. ¿Listo? Lo que sí está pendiente es de que antes de que hagan eso tenemos que hacer microscopía. Van a dibujar lo que ustedes vean, así que no se adelanten. Y eso generalmente lo hacemos o tal vez el mismo día del examen, cosa que le damos una semana para que recién entreguen la tarea. ¿No? Muy bien, ¿ninguna pregunta? Acá nos quedamos.